interesen. Y acá, como lo prometimos, tenemos a nuestro, ya un amigo de la casa y columnista de este programa, que es el licenciado Gustavo Giacomo. Muy buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Macarena, y un saludo ahí al piso, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día, Gustavo. Bueno, te convocamos para, más que nada, bueno, hace 2 semanas que no conversamos, y en materia económica pasan un montón de cosas. Y más que nada te quería preguntar acerca de estas medidas que, bueno, la ley de alquileres que se está tratando, ¿no? Pues son medidas paliativas para solucionar un poco la situación económica y social. El bono de los jubilados de 6.000 pesos, el 50% de aumento de la tarjeta alimentar. ¿Cómo ves estas medidas? La inflación, que ya se está... Feletti ahí salió también enojado con Guzmán, porque parece que no se logra, o los datos que se van a conocer de la inflación no son de nada buenos. ¿Cómo ves el panorama, Gustavo? Sí, mira, primero que nada el tema de inflación nosotros veníamos hablando, bueno, semanas antes del enero, prácticamente que había una tendencia, habíamos confirmado que había una tendencia alcista en lo que tenía que ver con los precios de la economía, con la inflación, y ahora, bueno, es un hecho, lo que era una tendencia, hoy por hoy es un hecho, la inflación ya está muy alta, está con un piso de 5 y algo, y un techo de 6 un poquito más, en lo que tiene que ver más que nada con los lugares más oficiales, y en lo que tiene que ver con el conurbano profundo, la inflación es mucho más alta, digamos. Esto no hay forma de controlarlo. Hay un dato específico que a mí me pasó, que yo, bueno, fui a comprar a un comercio y estaba Feletti hablando y el televisor estaba ahí en el comercio y el tipo estaba remarcando. Y esto habla de las claras, ¿no? Claro, De la claro. brecha que hay, o sea, eso digamos, ese escenario fue un reflejo de lo que está sucediendo en el país. Hay una brecha muy grande entre lo que plantea el parte del equipo económico y la gente común, ¿no? La realidad. Entonces, La realidad claro, cotidiana. claro, y ahí donde se ve a las claras esta diferencia, y es por eso que el tema de los precios hoy por hoy es un hecho y es una inflación muy alta, y hoy por hoy eso terminamos el viernes, el relevamiento de perspectiva de mercados, y se habla así, la mayoría de los economistas, profesores, consultores, que en total son casi 60, hablan sí de una inflación anual de un piso del 59%, digamos. Hay un tema Entonces, bueno, también que empeora, que es la situación internacional, ¿no? Porque creo que la inflación está siendo un problema, por ahí no tanto como en los niveles nuestros, pero sí está siendo un problema en varios países, incluso en Estados Unidos. Bueno, en Perú están viviendo un estallido social enorme, ¿no? Por el aumento del precio de los combustibles, ¿no? Y bueno, ellos lo que le reclaman al presidente es decir, bueno, pero esto no nos pueden decir que esto sea la culpa de la guerra, hagan algo, solucionen los problemas de la gente, ¿no? claro, el tema de la inflación es un problema, digamos, rápidamente ningún país tiene un tema de inflación. ¿Por qué? Porque el tema de inflación es un tema que ya se ha solucionado por la propia capacidad de la dirigencia política, digamos, o sea, ya está es un tema que viste, es como el abecedario para cualquier persona que sabe leer y escribir. Es así en el mundo. En la Argentina es imposible porque, bueno, vos tenés unas expectativas negativas, y las cosas que se hacen no son soluciones que puedan dar una respuesta a la inflación, como precios cuidados, como esta serie de anuncios Los bonos, económicos todo que... eso. Claro, que lo miren, no, pero en realidad el tema de la inflación es un tema que se vuelve causal y se tiene que afectar realmente sobre varias aristas con una expectativa positiva. Hoy la gente no cree en el gobierno, no cree en la política,
eh, y las condiciones hacen que se disparen los precios, más allá de los precios relativos que pueden tener algún efecto internacional. Lo que sucede es un tema, en el caso nuestro es un tema argentino, o sea, obviamente que va a influir seguramente un poquito el gas, va a influir el tema del petróleo, pero vos eso, como pasa en otros países, lo podés manejar, pero no son inflaciones descontroladas, estamos hablando de que pueden subir un punto y medio en cualquier país. En el caso de nosotros no, es un 60%, por eso nosotros de la profesión, muchísimo. Y es un 60%, ¿viste? A veces hay que aclararlo porque parece que se naturaliza, y la naturalización hace que la gente, si antes llegaba hasta el 20, con una inflación del 60% anual va a llegar hasta el 15%. El poder de compra cada vez es inferior del salario. No sé si me cuento esto, lo que sucede en la Argentina en el 2012, vos con 47.000 pesos te comprabas un auto y hoy por hoy te compras con suerte 2 pares de zapatillas, ¿no? Ese es el efecto inflacionario de la Argentina. Imagínate, si seguimos con 60 así, imagínate 10 años más. Entonces, y no hay una solución, no hay ningún... Gustavo, ¿qué pensás? ¿Qué pensás con esto de algunos sectores que están planteando esto de la dolarización? No, mira, yo con la dolarización... Te pido lo siguiente, mira, a ver cómo se le puede explicar a los oyentes de una manera sencilla por qué la dolarización, vos lo planteaste en una nota hace poquito, que está en nuestra página, ¿por qué la dolarización sería nociva para nosotros? Porque yo veo mucha gente que dice, bueno, con tal de que se termine la inflación ya está, dolaricen, pero ¿qué implicancias tendría esto si se aplicara? No, y para la Argentina digamos, no es la solución. Si bien te baja la inflación a cero, pero vos perdés política monetaria, digamos que de alguna manera no tenés posibilidad de manejar tu moneda, o sea, no hay posibilidad. Entonces, frente a shocks externos, como pasó en la época de la convertibilidad, no tenés cómo afrontarlos. Entonces, la capacidad de producción de la Argentina es muy diferente a la de otros países. Nosotros tenemos una matriz productiva que no se adapta a los tiempos, por lo tanto no somos competitivos a nivel internacional. O sea, esas son realidades que a veces uno escucha mitos, y sí, ¿viste? Y la verdad que hoy por hoy hay mitos que no han creado, y creer en esos mitos como que somos el granero del mundo. Y si bien Argentina es un país importante en lo que tiene que ver con producción primaria, está lejos de todo lo que se dice, ¿no? Por eso se habla de que Argentina tendría que enfocar la economía del conocimiento teniendo tanto territorio y teniendo tanta cantidad de chicos, ¿no? Digamos, toda la cantidad de jóvenes que comparamos con cualquier país europeo superamos, ¿no? Entonces, la dolarización, la convertibilidad nos mostró que era una dolarización menor, digamos, a menor escala, ¿no? Porque era una ley que habían sacado. Lo que demuestra es que te hacen un corset en lo que tiene que ver con tu política económica. De alguna manera te convertís en un país financiero porque no puedes producir a una moneda tan cara, porque no somos, cuando digo no competitivos, no tiene que ver con el salario, no tiene que ver con la matriz productiva. Argentina importa gas, entonces a partir de ahí ya no se puede hablar más nada, ¿me entendés? Es decir, cualquier fábrica que se precie siempre trata de hacer, ¿no? De buscar la forma de tener sus propios insumos o fabricar sus propios insumos, porque eso le cuesta mucho más. Entonces las empresas, el primer paso que dan es tratar de abastecerse solas, ¿no? Para evitar. Argentina como país es lo mismo, entonces, pero si importamos gas, vos imaginate que ya el precio de la producción va a ser muy alto, y sin embargo que no tenés la posibilidad, como por ejemplo, de jugar con el tipo de cambio para ser más competitivo en precios. Así que eso perjudicaría a la convertibilidad. Lo puso a las claras lo que pasó con la Argentina. Después se explota todo porque vos necesitas un flujo determinado de dólares para la economía y no te van a entrar. Como pasó la convertibilidad, se vendió todo, y cuando se dejó de vender todo, no entraban dólares, porque Argentina no produce economía del conocimiento. Gustavo, ¿cuánto pasaría? Supongamos que se aplica la dolarización. A partir de mañana, bueno, dolarizamos. ¿Cuánto pasaría a ser un salario mínimo, por ejemplo? Claro, el tema de la dolarización...
Claro, es complejo porque se te iría el tipo de cambio. Actualmente, si vos tenés que cambiar, yo no están las cuentas no están por el tema de que no se sabe bien el circulante, pero para que tenga una idea la gente, la valorización es todo el circulante, la plata que tenés vos, que tengo yo, que Sí, tiene el oyente, hay que se cambiarlo. cambiaría por dólares. Claro, entonces, el tipo de cambio sería muy alto, se habla de 500, 600, otros hablan de 1000, pero es una cifra muy alta seguramente el tipo de cambio de la conversión. Entonces, con el salario que tenemos pasaríamos a cobrar $100. O sea, Claro. sería muy bajo, Terrible, ¿no? terrible. Claro, porque si yo hago la conversión de mi salario con $1 a 600, 700 pesos, y después está la clara que ningún país que dolarizó mejoró su economía. O sea, es decir, porque comenzás a hacer hermanos menores de países centrales, y la idea es, la autonomía económica política. El tema es que nosotros no nos podemos poner de acuerdo en 3 puntos básicos para solucionar algunos temas y crear expectativas positivas. Entonces, ese es el tema central, y no hay acá alguna posibilidad mágica. Aunque venga Mandrake en el Ministerio de Economía, no va a solucionar nada porque hay una inercia negativa con todo lo que tiene que ver con la economía, que la gente trata de salvarse como puede. Por eso se remarca y por eso se dispara la inflación, y por eso la clase más vulnerable, la clase trabajadora, es la que se perjudica, y ahí donde tendrían que poner como gobiernos peronistas el enfoque los gobiernos, ¿no? Es decir, a ver cómo podemos solucionar, porque el que la está pasando realmente mal es la persona que está en las barriadas, que hoy por hoy, la carne, olvídate, ya no se puede ver, y entre poco No, ya no no. va a poder comprar el fideos. O sea, entonces, es Gustavo, una situación crítica. ¿cómo ves esto? Viste que se está hablando, incluso, bueno, lo salió a decir abiertamente Horacio Rodríguez Larreta, esto de sacar los planes sociales, de que no existan más los planes sociales. Mirá, se le va a hacer difícil, porque por eso te digo, hay un teorema de Baglini que decía que uno, a medida que se va sacando el poder, va hablando menos pavadas, porque cuando te acercas ahí y vos, ¿me entendés? Es como el Shenga, los planes sociales. Si los sacás, se te van a ir todo el Plaza de Mayo, porque la gente no tiene contención. Claro, O sea, es imposible. no es un gusto ni... y ahí entramos en el mito, ¿viste? De bar, de decir, ¿viste? Yo trabajo para mantener esto bajo. O sea, el tema central que sacar que lo saque, y va a tener una estabilidad social, porque tenemos... mira, yo siempre digo, yo tengo otra teoría económica, y a veces los números me fascinan, pero a veces es el ojo de buen cubero, ¿me entendés? Con un 50% de inflación, ¿qué país querés tener? O sea, no hace falta hacer muchos estudios. Uno hace estudios para corroborar lo que realmente intuye, ¿no? Pero con un 50% de inflación, ¿qué no querés tener planes? O sea, que no Claro. tenés que tener bolsa de comida para la gente. O sea, entonces, eso es lo que sucede en Argentina. Entonces, la de los planes es un discurso de barricada, porque hay gente que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar todo el día y cree todo lo que dicen los medios, ¿no? Porque ahí está la batalla cultural que perdimos. Tal Cuando cual, prendes la tele y tal cual. escuchas la radio, ahí te das cuenta que perdimos. Pero, o sea, cuando ves los medios, cuando ves estos tipos que hablan, en los medios, que los conocemos todos, decir, no, perdimos la batalla cultural, ¿viste? Porque mis compañeros de economía o tipos interesantísimos no están en los medios, ¿me entiendes? Y eso es una batalla cultural que perdimos, porque prende la tele y ahí te das cuenta que fuimos un fracaso. Entonces, yo creo que hay que reconstruir todo, Esa es la gran comunicación, tarea, es lo más economía. difícil. Eso es lo más difícil. Claro, pero por eso, pero porque también se jugó a hacer algo que uno no era, ¿no? Es decir, a veces uno compra espejitos de colores y después todo lo que pasa. Pero volviendo al tema específico, lo que deciden los planes, y eso te da votos, pero nadie puede sacar, yo creo que es una maderita del Senga, el que lo saque. Tiene que haber un plan serio a 15 años. O sea, cuando hablamos... Sí, tendrías que cambiar esos planes por trabajo, pero no que quede solamente en una, no que quede una declamación, vamos a cambiar planes por trabajo, sino que No, efectivamente sí, esas personas
tengan un trabajo decente, con lo que significa el trabajo, no quiere decir que no hagan sea decente en el sentido de la OIT, ¿no? Trabajo remunerado, trabajo con protección social, con todos los derechos que hoy en día la mayoría de los trabajadores, yo eso pensaba durante toda la semana, pensar que tenemos a la mitad de los trabajadores sin derechos laborales, y eso es gravísimo. O sea, si no empezamos por ahí, estamos mal, porque nos costó mucho conseguir esos derechos. No nos cayeron del cielo, digamos. Realizar un plan empalme que tenga que ver, o sea, porque no es sacar los planes, ojalá todo fuera tan sencillo, o sea, claro, yo digo, claro. cuando hablamos de pensamientos complementarios o saber complementarios, nos damos cuenta que decir, estos tipos están diciendo pavadas. Son 20 años que hay trabajos específicos sobre la materia. Son 20 años en el cual vos tenés que tener un crecimiento de entre 4 y 5%, porque más vos no podés crecer, porque ahí es donde se te disparan las variables económicas, se te dispara la inflación, se te dispara. ¿Se entienden? Decir, el único que puede, digamos, crecer al 9% y que no se le dispare una variable es China, pero después los países tenemos que ir al 3 o 4. El tema no pasa por el 3 o 4 que crezca, el tema es que crezca 20 años, 3 o 4%, entonces les llega a todos. Nosotros no tuvimos ningún proceso de 20 años de crecimiento entre el 3 y el 4%. Entonces, si vos tenés un proceso, digamos, porque todo está correlacionado, no es que ya con los planes los pongo, o sea, ojalá fuera todo tan sencillo. El tema es que todo está relacionado. Yo para sacar los planes tengo que tener un crecimiento económico. Ese crecimiento económico no puede ser ciego, a mí me tiene que generar fuentes de trabajo. Yo tengo que crear empleo para hacer ese plan empalme. Entonces, a 20 años yo puedo crecer. Primero tengo que crecer 4 años al 4%. Segundo punto, tengo que crear empleo, no puede ser un crecimiento ciego, tengo que crear empleo para poder hacer ese plan empalme. Entonces, en 20 años, con un proyecto específico de país que no tenemos, vos podés hacer los planes y crear empleo. Entonces, obviamente que el déficit fiscal de la Argentina sería menos. Y yo estoy también de acuerdo que el déficit, o sea, el gran problema de la Argentina es el déficit fiscal, pero no lo podés bajar a cualquier precio, porque es lo que siempre quisimos hacer eso y nunca se pudo. O sea, entonces la madre de toda la batalla es el déficit fiscal, pero el déficit fiscal en la Argentina vos lo tenés que tratar de bajar para que entienda una gente. El déficit fiscal tiene que ver más que nada que gastar lo que recaudamos y nos sobre un 10%. Eso sería el país ideal, ¿no? Entonces, ese país ideal no lo tenemos. Le echamos la culpa a los planes, a la juventud, siempre echamos la culpa. La realidad es que siempre no crecemos. A los más desprotegidos. Claro. Gustavo. En realidad no crecemos por eso. Sí, Macarena. Gustavo, queda para hablar un montón de temas, pero son las 10 y ya tenemos que hacer el corte de la hora 10, de la hora de Crisol. Y bueno, y seguramente vamos a estar hablando el sábado que viene de todos estos temas. Dale, te agradezco, un saludo al piso y bueno, hasta cualquier momento. Muchas gracias a vos. Gracias a vos, Gustavo, que tengas excelente fin de semana. Bueno, quédense ahí, que el programa sigue, que tenemos la entrevista con Luis Delía. Hoy estamos con un montón de información, con un montón de contenido. Y bueno, quédense ahí, vayan a preparar el mate, como siempre les digo, que seguimos con otras voces.